Ingeniero, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Bien, referente al tema de la conservación de la cantidad de movimiento angular, desarrollaré lo que es un ejercicio, específicamente el ejercicio 19.41. Antes que nada, dar a conocer algunos conceptos referentes a la cantidad de movimiento angular. Un movimiento angular describe lo que es una circunferencia, como puedes observar aquí, o parte de ella, como es el péndulo aquí, que está prácticamente describiendo un arco. Referente a estos dos gráficos, podemos decir, ¿no?, que tenemos acá un punto O, en el cual está, no sé, una cuerda, y en la que en su extremo tiene una esfera, en la cual la esfera presenta una masa. A la vez está girando, ¿no?, sea de manera antihoraria o de manera horaria, por lo que podemos decir que presenta una velocidad, pero una velocidad angular. De la misma manera, desde el punto O hasta la esfera tiene un radio. Y estos tres elementos es lo que podemos encontrar. Y de la misma forma, para este péndulo, donde la esfera tiene una masa, aquí se presenta un radio y a la vez hay una velocidad angular. Ahora, teniendo en cuenta estos elementos y realizando lo que es un pequeño paralelismo o una pequeña comparación referente a la cantidad de movimiento lineal y la cantidad de movimiento angular, así a grosso modo, o sea, de manera rápida, decimos que la cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad, mientras que la cantidad de movimiento angular está definido por L mayúscula, que vendría a ser la cantidad de movimiento angular. Según estos tres elementos, presenta lo que es el radio multiplicado por, tenemos masa y velocidad, entonces podemos decir por la cantidad de movimiento. Ahora, teniendo en cuenta que esto es prácticamente de una manera generalizada para partículas, por así decirlo. Ahora, la sumatoria de fuerzas, según la cantidad de movimiento lineal, se define por la variación de la cantidad de movimiento respecto a la variación del tiempo. Ahora, tenemos entendido que el movimiento angular ya participa en lo que son los torques, tanto internos como externos, y es por ello que la sumatoria de torques respecto a un punto O es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular respecto a la cantidad de la variación del tiempo. Ahora, teniendo claro estos elementos y según el principio del impulso y la cantidad de movimiento lineal y angular, de manera directa decimos que el movimiento o la cantidad de movimiento lineal inicial más el impulso es igual a la cantidad de movimiento lineal final. Ahora, para el angular decimos que la cantidad de movimiento angular inicial más su respectivo impulso angular es igual a la cantidad de movimiento angular final. Como mencioné, esto es para partículas, o sea, de manera generalizada, ¿no? Ahora, teniendo claro todo este concepto referente a la cantidad de movimiento angular, nosotros podemos decir que, teniendo en cuenta este elemento, que la cantidad de movimiento angular es igual al radio por la cantidad de movimiento. Ahora, tenemos entendido que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Nosotros vamos a tomar en referencia todo esto para poder aplicar lo que es a cuerpos rígidos. Teniendo en cuenta estos elementos, supongamos que no tenemos un cuerpo rígido cualquiera que está, no sé, en un eje cualquiera y que está girando, ¿no? Está girando. Supongamos que tomamos un punto cualquiera y que se encuentra girando de manera circular, ¿no?, una trayectoria circular, y que a la vez aquí presenta lo que es una velocidad angular. Por lo tanto, esta partícula que hemos tomado presenta una masa. A la vez
tiene un radio. Teniendo en cuenta esto y estos elementos de acá, nosotros podemos decir que la cantidad de movimiento angular es igual a el radio multiplicado por la masa por la velocidad. Ahora, poniendo esto en función de lo que son módulos, nosotros podemos decir aquí también que va a ir multiplicado, como el radio y la velocidad angular están describiendo lo que es una trayectoria circular, quiere decir que van a estar en función a 90 grados, ¿no? Por lo que decimos que el seno de todo esto va a ir multiplicado por el seno de 90. Ahora, tenemos entendidos que el seno de 90 es 1, por lo tanto, esto no se va a modificar, va a seguir igual. Ahora, continuando con lo que es el módulo aquí, tomándolo en cuenta como módulo, y si nosotros observamos aquí tenemos una velocidad lineal. Ahora, para poder poner en función de una velocidad angular, que es lo que queremos aquí, nosotros multiplicamos por un radio a la velocidad lineal para ponerlo en función de una velocidad angular. Por lo tanto decimos que el radio por la masa por radio por velocidad angular. Ahora, teniendo en cuenta aquí, tenemos presente a dos radios, por lo que nos quedaría radio al cuadrado por masa por velocidad angular. Ahora, tomando en cuenta esto, la velocidad angular es propia, prácticamente no va a pertenecer aquí a este conjunto, la velocidad angular va a quedar fuera. Ahora, tomando en cuenta como sumatorias totales de la velocidad angular y de esta expresión, nosotros podemos decir que la sumatoria del módulo de la cantidad de movimiento angular es igual a, como este sale afuera, nos quedaría velocidad angular por la sumatoria de radio al cuadrado por la masa. Ahora, si nosotros recordamos, todo esto viene a representar lo que es el momento de inercia. Ya teniendo en cuenta todo esto, finalmente podemos decir que la cantidad de movimiento angular es igual a el momento de inercia por la velocidad angular. Esto es ya referente a un cuerpo rígido. Ahora, teniendo claro este concepto del cuerpo rígido, nosotros vamos a aplicar ya lo que es la conservación de la energía. Respecto a la conservación, ahora decimos que según la segunda ley de la dinámica rotacional, para la conservación de un movimiento angular, la sumatoria de torques es igual a 0. Como recordando lo anterior, dijimos que la sumatoria de torques es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo, por lo que relacionando estos términos decimos que la variación de la cantidad del movimiento angular con respecto al tiempo es igual a 0. Ahora, este término o esta expresión lo podemos decir de una forma trivial, no de una forma no matemática, pero si ahora vamos a lo que es ya representarlo de forma matemática, si recordamos nosotros la derivada de cualquier número, o sea, de cualquier constante, es igual a 0. De acuerdo a esto, podemos decir que la cantidad de movimiento angular es igual a una constante. Por lo tanto, esta se conserva. Ahora, a partir de todo esto podemos decir que si la sumatoria de torques es igual a 0, de acuerdo a esto, nosotros podemos decir que la cantidad de movimiento angular final menos la cantidad de movimiento angular inicial es igual a 0. Despejando esto, decimos que la cantidad de movimiento angular
inicial es igual a la cantidad de movimiento angular final. Ahora esto ya prácticamente es la conservación de la cantidad de movimiento angular, y como estamos hablando de un cuerpo rígido, va a ser referido también a esta expresión. Por lo tanto, trabajaremos con estas dos expresiones. De esto podemos decir, ¿no? Reemplazando esto acá, podemos decir que el momento inercial por una velocidad angular inicial es igual al momento inicial por una velocidad angular final. Bien, ahora ya con estos términos claros podemos desarrollar el ejercicio propuesto. Bueno, ahora ya con el ejercicio a desarrollar, el ejercicio número 19.41 nos dice: dos niños A y B, cada uno de 30 kilogramos de masa, se sientan en el borde del carrusel. Aquí el niño A y el niño B se encuentran en los extremos del carrusel mencionado, el cual tiene una velocidad angular 1 o inicial de 2 radianes sobre segundo. Si se excluye la masa de los niños, el carrusel tiene una masa de 180 kilogramos y un radio de giro de 0,6 metros. Nos pide determinar la velocidad angular del carrusel si A salta hacia afuera horizontalmente en la dirección menos n. Observamos aquí A, nos dice que tiene n es hacia adentro positivo, T y B, o sea, el menos n sería hacia acá, o sea, cuando salta, ¿no? Con una rapidez de 2 metros sobre segundo, medida respecto al carrusel. Ahora, la segunda pregunta nos dice: ¿cuál es la velocidad angular del carrusel si B luego salta horizontalmente en la dirección menos T? Observamos aquí a B. T está hacia la parte de allá y el menos T quiere decir que va a ir cuando salta, ¿no? O sea, cuando va a estar hacia afuera, cuando va a saltar del carrusel. Con una rapidez de 2 metros por segundo, medida con respecto al carrusel. No va a haber por ahí lo que es una relación entre carrusel y la masa de B. Entonces nos dice también ignorar la fricción y estatura de cada niño. Al decirnos ignorar la fricción, ya prácticamente nos está diciendo que se va a tratar de una conservación de la cantidad de movimiento angular. Teniendo ya aquí el ejercicio propuesto, el ejercicio 19.41, es necesario tomar hincapié referente al último punto que nos menciona el ejercicio, que nos dice que ignoremos la fricción y estatura de cada niño. Al decir que ignoremos la fricción, prácticamente podemos decir o deducir de que la sumatoria de todos los torques en este sistema va a ser igual a 0, y por ello ya nos dice, en otras palabras, de que va a haber conservación de la cantidad de movimiento angular, por lo que podemos afirmar que la cantidad de momento angular inicial es igual a la cantidad de momento angular final. Teniendo claro ello, ya tengo aquí extraído lo que son los datos del ejercicio. Ven que tenemos datos respecto al carrusel, a la niña A y al niño B. El carrusel presenta su masa, su velocidad angular inicial y su radio de giro. Una masa de 180 kilogramos, una velocidad angular inicial de 2 radianes sobre segundos y un radio de giro de 0,6. Ahora, referente a los dos niños, el enunciado nos menciona de que los dos niños presentan una masa de 30 kilogramos cada uno, ¿no? Y que a la vez, con respecto al punto central que tenemos acá, el radio respecto a cada niño es de 0,75. Es por ello que aquí ya lo he generalizado, que va a A y que va a B. Ahora, nos dice que determinemos la velocidad angular del carrusel si A salta hacia afuera horizontalmente en la dirección menos n. Tenemos aquí a A. Nos dice que cuando salta en dirección menos n, como lo podemos observar, en dirección n positiva es hacia acá, ¿no? Y en menos n quiere decir que es cuando va hacia adelante, cuando prácticamente va a saltar del carrusel.
Ahora, nos pide también determinar la velocidad angular del carrusel si B luego salta horizontalmente en la dirección menos t. Cuando dice luego, ya quiere decir que cuando ya ella se lanzó, después de no sé cierto tiempo, el niño B va a saltar también, pero en dirección menos t. Como podemos observar, lo tenemos aquí en dirección t, y en menos t quiere decir que es cuando va a saltar, ¿no?, del carrusel. Ahora, nos dice que tiene una rapidez de 2 metros medida con respecto al carrusel. Ahora, teniendo presente esto, como mencioné acá, nos pide ya la velocidad final si A cuando se lanza en menos n, teniendo una relación de velocidad de A a C igual a 2 metros por segundo, y de la misma manera para B. Ahora, teniendo presente ya estos datos y esta información, vamos a hallar primero lo que es el momento de inercia. Pero para esto es necesario tener claro algo. O sea, tenemos que tener en claro que se va a prácticamente efectuar tres momentos de inercia. Un momento de inercia va a ser cuando todos los elementos partícipes se encuentran en el carrusel, ¿no? Su momento de inercia del carrusel más el momento de inercia de cada uno de los niños A y B. Aquí tenemos presente un anillo, y el momento de inercia referente a un anillo es igual a el momento de inercia igual a la masa por el radio al cuadrado. Eso es respecto al anillo, ¿no?, referente al carrusel. Y ahora, hablando de los niños A y B, los vamos a tomar prácticamente como partículas. Y al tomarlo como partículas, estaría siendo la misma expresión, que es el momento de inercia igual a la masa por radio al cuadrado. Y con esto es lo que vamos a trabajar todo el ejercicio. El segundo momento va a ser cuando la niña salta en dirección menos n. O sea, va a saltar en dirección menos n, y prácticamente solo vamos a tener el momento de inercia del carrusel y el momento de inercia del niño, cuando ya A no está en este sistema. Y el tercer momento de inercia va a ser cuando dice acá que luego B salta horizontalmente. O sea, poniendo referencia, ¿no?, niña A, niña B ya saltaron. Por lo tanto, solamente nos quedaría el momento de inercia del carrusel. Y ahí prácticamente estarían los tres momentos a efectuar. Hablando del primer momento, hablamos de un momento de inercia respecto al eje Z, que sería prácticamente nuestro momento de inercia inicial o total, donde decimos que según el momento de inercia referente a un disco, la masa es 180 multiplicado por su radio, que es 0,6 al cuadrado, al cual le vamos a sumar también los dos cuerpos que tenemos acá y a la vez su radio. Como podemos observar, tienen la misma masa y el mismo radio, por lo tanto podemos decir que 2 veces la masa por 0,75, que es su radio, elevado al cuadrado. Ahora, efectuando esto, el primer momento de inercia referente a este sistema tendríamos que es igual a 98.55, como está expresado en kilogramos, por metros, que estaría elevado al cuadrado, sería kilogramos metros cuadrados. Ahora, este es nuestro primer momento inicial o total, ¿no? Ahora, referente al segundo que les mencioné, que es cuando ya la niña A salta y solamente queda el carrusel y queda el niño. Ahora entonces decimos el momento de inercia con respecto al eje Z es igual a, el carrusel sigue presente, 180 por 0,6 elevado al cuadrado más, ahora solamente está el niño, entonces sería su masa por el radio, que es 0,75 elevado al cuadrado. Ahora esto nos da igual a
81.675 kilogramos por metros al cuadrado. Ahora este es nuestro segundo momento inercial del sistema. Ahora, el tercer momento inercial les mencioné que era cuando ya salta A, salta B y solamente nos queda el momento de inercia del carrusel, por lo que podemos decir que el momento de inercia del carrusel es igual a 180 por 0,6, que es su radio, elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado a 64,8 kilogramos por metros cuadrados. Ahora, teniendo claro ya estos tres momentos de inercia, que es el momento de inercia inicial, el momento de inercia 2 prácticamente cuando salta A, y el momento de inercia 3 cuando los dos niños ya han saltado y solamente queda el momento inercial del carrusel. Teniendo claro esto, procederemos ya a aplicar lo que es la conservación de la cantidad de movimiento angular. Ahora ya teniendo presente los tres momentos de inercia que hallamos, los tres momentos inerciales, vamos a ir referente al primer inciso, a la primera pregunta que nos pide determinar la velocidad angular del carrusel si A salta fuera horizontalmente en la dirección -n con una rapidez de 2 metros sobre segundo, medida respecto al carrusel. Según el gráfico, determinamos que el -n está referido hacia acá, ¿no? Si nosotros lo tomamos como partícula aquí al niño A, tenemos que -n, n, y este sería t, como se menciona acá. Ahora podemos notar que el carrusel prácticamente está rotando o girando en relación a la dirección t. Por lo tanto, aquí su velocidad angular va en relación a la dirección t. Y como podemos observar, la niña salta respecto a -n. Y como está saltando podríamos decir, de una forma perpendicular, quiere decir que no va a afectar prácticamente en nada al sistema, por lo que aquí solamente se conservaría, ¿no? Y no habría ningún cambio. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos determinar que la cantidad de movimiento angular inicial es igual a la cantidad de movimiento angular final. Por lo tanto, según el cuerpo rígido, tenemos aquí que el momento inercial 1 con respecto a z multiplicado por la velocidad angular 1 o velocidad angular inicial es igual a el momento inercial 2 con respecto a z por la velocidad angular, que en este caso nos pide hallar prácticamente, que como mencioné está prácticamente formando un ángulo perpendicular, por lo que no afectaría, ¿no? Porque la rotación va referente a la dirección t. Entonces, reemplazando, aquí es cuando todos se encuentran en el sistema. Tenemos a 98,55 por la velocidad angular inicial, que es 2, es igual a la velocidad angular cuando ya la velocidad angular y el momento inercial cuando ya la niña saltó. Este es el momento inercial cuando ya la niña saltó, que es 81,675 por la velocidad angular que prácticamente tenemos que hallar acá. Ahora, efectuando la velocidad angular en este punto, quedaría como 98.55 por 2 dividido entre 81.675, que nos da igual a 2.675
41,32 radianes sobre segundo. Ese es con respecto a la primera pregunta, ya que no genera, ¿no?, ningún otro tipo de movimiento, ningún otro tipo de reacción, porque el carrusel está girando en dirección T. Bien, aquí ya tenemos lo que es el dato de la velocidad angular cuando el niño A salta en dirección menos n. Prácticamente esta es la respuesta a la primera pregunta. Bien, ahora en la segunda pregunta nos dice cuál es la velocidad angular del carrusel si B luego salta horizontalmente en dirección menos t con una rapidez de 2 metros por segundo medida con respecto al carrusel. Como mencioné, en el caso anterior la niña A saltaba en dirección menos n, mientras que el carrusel gira en dirección t, por lo tanto no va a afectar la rotación del carrusel, por lo tanto solamente se conserva, ¿no?, de manera normal ahí. Ahora, en este caso, ya tomándola aquí como partícula al niño B, va a rotar, o sea, va a hacer un lanzamiento respecto a menos t, por lo que quiere decir que va a afectar al movimiento del carrusel. Entonces, para ello hay que recordar también que la cantidad de movimiento angular es igual al radio por la cantidad de movimiento. Esto es referente a una partícula, y en la cual también aplicaremos lo que es la cantidad de movimiento angular referente a un cuerpo rígido. Bien, ahora teniendo claro esto, ya por conservación de la cantidad de movimiento angular, decimos que la cantidad de movimiento angular inicial es igual a la cantidad de movimiento angular final. En el inicio, la niña A ya saltó, por lo que tenemos el momento inercial 2, que vendría a ser este, que es 81,675 multiplicado por la velocidad que ya acabamos de hallar en el anterior caso, que vendría a ser 2.413. Ahora, en el carrusel, al final, o sea, cuando ya va a saltar el niño, el carrusel viene a ser esto, no hizo momento inercial, sería el 3, sería 64,8 por la velocidad angular 3, la que prácticamente queremos hallar cuando ya los dos niños están fuera del carrusel. Pero ahora, como va a haber un cambio aquí, lo que vamos a hacer es restarle ese movimiento angular que realiza el niño en el siguiente movimiento, ¿no? Entonces tenemos que el radio por la cantidad de movimiento. El radio es 0.75 multiplicado por la masa, que es 30, multiplicado por la velocidad B, que en este caso es la velocidad que nosotros queremos hallar, y a la vez la velocidad angular también. Bueno, ahora despejando estos términos, 81.675 por 2.413, tenemos que esto es 197,081 igual a 64,8, velocidad angular 3 menos 0.75 por 30, nos da 22,5 por velocidad B. Ahora, esto vendría a ser nuestra ecuación 1. Ahora, con el mismo gráfico, para hallar lo que es nuestra velocidad B, aquí por dato nos dice que la rapidez con la que salta el niño B es de 2 metros sobre segundo medido con respecto al carrusel.
Si el carrusel va en dirección T, quiere decir que aquí tendría lo que es su velocidad tangencial con respecto al carrusel, que sería igual a la velocidad angular por el radio. Ahora, tomándolo de manera vectorial, referente a la rapidez de 2 metros sobre segundo, nosotros decimos, ¿no?, que está rotando. Ahora, si lo tomamos de manera vectorial y como primer elemento que prácticamente inicia la relación aquí, es la velocidad del B con respecto al carrusel, que es igual a 2 metros sobre segundo. Ahora, para determinar la velocidad de B, nosotros decimos que, como mencioné, el primero que vamos a tomar, o sea, de manera vectorial, el que está realizando primeramente el movimiento, sería la velocidad de B con respecto al carrusel. Lo que ponemos, velocidad del B con respecto al carrusel. Ahora, si este es el primero en ejecutar el movimiento, la velocidad que se opone sería la velocidad tangencial del carrusel, por lo que iría en signo negativo, que sería la velocidad angular, en este caso que sería la velocidad angular 3 por el radio. Ahora, estos datos ya lo tenemos. La velocidad en B es igual a la velocidad respecto de B con respecto al carrusel, es de 2, menos la velocidad angular 3, es la que queremos hallar, por el radio. El radio que vamos a tomar en cuenta aquí es referente a la posición del niño, que sería 0.75. Esta vendría a ser nuestra ecuación 2. Aquí tenemos una relación en sí, ¿no? 1 y 2. 2 lo tenemos en función de la velocidad de B, lo cual nos permitiría reemplazar aquí. Teniendo la ecuación 1 y 2, vamos a reemplazar 2, lo vamos a reemplazar en 1. Por lo que tenemos aquí, 2 es velocidad de B. Ahora reemplazamos toda esta expresión en la ecuación número 1. Decimos 197,081 es igual a 64.8 velocidad angular 3 menos 22,5, que multiplica toda la expresión de B, que sería 2 menos velocidad angular 3, que multiplica a 0,75. Bien, efectuando aquí tenemos 197,081 igual a 64,8 velocidad angular 3 menos 22.5 por 2, que nos sale 45, y es más 22.5 por 0.75, nos sale 16,875 velocidad angular 3. Ahora tenemos aquí velocidad angular y velocidad angular, esto y esto. Ahora, sumando estos dos, porque prácticamente pasa a sumar al otro miembro, tenemos que es igual a 242,081 igual a 64.8 más 16, 4.8 más 16.875 es igual a 81,675 velocidad angular 3. Ahora, pasándolo a dividir, la velocidad angular 3 es igual a sobre 81.6. La velocidad angular 3, que es la que nos pide aquí en la segunda pregunta, es igual a 2,96
2.39 radianes sobre segundo. Por lo que las dos respuestas ya las tendríamos, ¿no? Esta sería la segunda respuesta, y la primera respuesta es la velocidad angular 2, que es igual a 2,413 radianes sobre segundo. Bueno, y tendríamos ya la resolución completa del ejercicio 19.41.